Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro precioso, único y suficiente Salvador Jesucristo, por el privilegio que nos concede una vez más de estudiar su palabra. El tema de esta oportunidad se titula El bautismo que le corresponde a la Iglesia de Jesucristo. Repito, el bautismo que le corresponde a la Iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. El texto base lo tenemos en Primera de Pedro 3:21 y el pasaje de estudio en Efesios 4:3-6. Vamos a dar lectura a Primera de Pedro 3:21, que es el texto base, y dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Y el pasaje de estudio, Efesios 4:3-8. Perdón. Y dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén. Hice énfasis en el versículo 5, hablando de la unidad del Espíritu. Dice: un Señor, una fe y un bautismo. Gloria a Dios. Recordemos que estamos en el tiempo de la gracia, donde ritos y ceremonias han sido cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, Él las clavó en la cruz. Él las quitó de raíz, dice Colosenses 2:14. Y entre los ritos y ceremonias de la ley o del antiguo pacto están los diversos lavamientos. La ley de la purificación también se le llama. Conforme vayamos estudiando este tema preciosísimo, vamos a ir descubriendo lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, respecto al tema del bautismo. Por eso el título de este estudio se llama El bautismo que le corresponde a la Iglesia. Gloria a Dios. En la Santa Biblia se mencionan diversos tipos de bautismo. Oiga, se mencionan muchas formas de bautismo. Y como ejemplo tenemos
el bautismo de sufrimiento. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas 12:50. Usted puede leerlo ahí. Cuando el Señor Jesús habla con 2 de sus apóstoles, ¿verdad? Del bautismo que le faltaba pasar el Señor Jesús. Y es el bautismo del sufrimiento. Usted lo puede leer. También encontramos el bautismo en las nubes. 1 Corintios 10:2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y oiga, y en la mar. Esto respecto a cuando el pueblo de Dios, Israel, dejaba de esclavitud de Egipto y salía a la libertad que Dios le estaba dando, ¿verdad? Y pasaron por el mar, dice, en seco. Paredes a los 2 lados, ¿verdad? Paredes de agua. Ahí va el pueblo de Dios caminando en seco, en aquel lecho marino que en vez de estar lodoso estaba seco por el poder y la gracia de Dios. Entonces iba pasando el pueblo entre las 2 aguas, entre las 2 paredes de agua. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Moisés iba al frente de ellos, ¿verdad? Atravesando el lecho marino con el pueblo. Moisés pasó al pueblo, podríamos decir. Pero dice, fueron bautizados en la nube y en la mar. Está hablando de bautismo. Otro tipo de bautismo que se menciona en la Biblia es el del Espíritu Santo. Mire, lo encontramos en San Juan 1:33. Dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, oiga, Dios. Dios mismo le dio a Juan el Bautista el bautismo en agua como ministerio de Juan. Dice, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viereis descender el Espíritu y que reposa sobre él. Oiga, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. No hay otro que traiga ese bautismo. ¿Quién es o en quién descendió y reposó el Espíritu Santo? En Jesús, ¿verdad? Usted puede leer ahí San Mateo, capítulo 3:15. Entonces, está bien claro que el bautismo que le corresponde a la iglesia es el bautismo que trae nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que bautiza, dice, con Espíritu Santo. Bien claro, Juan 1:33. Sobre quien viera y descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Se entiende? Bien claro lo dijo Juan el Bautista. También tenemos otro tipo de bautismo que menciona la Santa Biblia. Y es el de agua. Mire, San Mateo 3:11 lo dice claramente. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice. Es lo que le dijo Dios que hiciera, va el ministerio que le dio Dios, que bautizar en agua. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, el que venía detrás de Juan, era nuestro Señor Jesucristo. Dice, más poderoso es que yo. Amén. Si es Dios. Aleluya. Es Dios mismo, el Hijo de Dios. Más poderoso es que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Juan se sentía insignificante. Mire, insignificante ante el poderoso. Aleluya. Ante el Santo de Israel. Aleluya. Jesucristo bendito, nuestro amado Salvador.
más poderoso es que yo, claro, si él es Dios. Juan era hombre, 100% hombre, humano, terrenal, mientras que el Señor Jesús era el Hijo de Dios que vino a tomar cuerpo humano. Era Dios encarnado. Aleluya. No soy digno, dice, de llevar sus zapatos. Él, dice Jesús, él, nuestro Señor Jesucristo, se refiere Juan al Señor Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aleluya. En la iglesia. Está hablando a los convertidos, a los que se han arrepentido. ¿Verdad? Él los bautizará. ¿Por qué habla Juan así? El bautismo de Jesús en futuro. Porque aún estaba en pie el ministerio de Juan. ¿Y cuál fue el ministerio de Juan? Dar a conocer al Mesías, a su pueblo de Israel. Y todo aquel que creyera en el anuncio de Juan y se arrepentía de sus pecados, pues Juan mismo lo bautizaba como señal, ¿verdad? De su arrepentimiento y de su fe. Mire qué precioso. ¿A qué se debe esta diversidad de bautismos? En la Biblia hay muchos más. Si usted busca más, hay más. Se refiere a que la palabra bautismo es de origen griego. Y en griego tiene muchos significados. La palabra es baptizo. Baptizo. Derivado de baptizo es baptismois. Se refiere a lo mismo. Y tiene muchos significados, como dijimos. Quiere decir sumergir, hundir, ahogar, ¿sí? Dejar en medio. Es lo que hizo Israel, ¿verdad? Cuando pasó por las dos paredes de agua en el Mar Rojo, cuando salía de Egipto. Por eso dice que fue bautizado en Moisés en la mar y en la nube, ¿sí? Porque Israel quedó en medio de las dos paredes de agua. Por eso también habla de bautismo ahí, dejar en medio, dejar cubierto, mire, dejar algo cubierto es bautismo. Y lavar. La ley, Levítico, usted puede ver ahí, la ley de la purificación, ¿verdad? Habla de lavar, diversos lavamientos. Lavar el cuerpo o partes del cuerpo. Ya sea en rituales ceremoniales de la ley o práctica higiénica. Igual se lee bautizo y baptismois, es la acción de bautizar, baptismois, lavar. Estas dos palabras se usan en el Nuevo Testamento, indicando el significado que tiene ahí en el Antiguo Testamento de los diferentes lavamientos que se estaban dando. Encontramos en la Santa Biblia que los bautismos, también conocidos como abluciones, oiga, abluciones, bautismos o abluciones en agua del Nuevo Testamento, como todo lo que se refiere al culto del pacto antiguo, son sombras, son figuras de lo que hoy en Jesucristo es realidad.
Hoy no hay sombras. Hoy no hay figuras. Hoy no hay símbolos. Hoy todo es real. Los símbolos, como los ritos y ceremonias, Jesucristo los cumplió por usted y por mí. Por eso dice Gálatas 4 y 5. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley. Él se sujetó a la ley. Él se puso debajo de la ley. Él tuvo que cumplir toda la ley. Por usted y por mí. Porque ninguno, le dijo a los fariseos, ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Verdad? Ninguno de ustedes cumple la ley, les dijo a los sacerdotes y fariseos del templo. Entonces él vino a cumplirla por nosotros. Porque cumpliendo de la ley, nos dejaba en libertad. A los que estaban debajo de la ley, que eran los judíos. Los gentiles nunca hemos estado bajo la ley mosaica, porque esa ley la dio el Padre para su pueblo Israel. Los gentiles ahora tenemos gracia, aleluya. Hoy estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Entonces, la palabra bautismo o abluciones en agua equivale a los lavamientos rituales del antiguo pacto. Usted puede leerlo ahí en Hebreos. Hebreos 9. Todo el capítulo. Aquí solo vamos a leer unos 3 versículos. Dice Hebreos 9, 1, 9 y 10. Tenían, pero también el primer pacto, reglamentos del culto. ¿Oyó? Reglas, leyes. ¿Cómo debería de ser? Y santuario mundano. ¿Oyó? Culto y santuario mundano. Todo lo que tenía era para que el hombre lo practicara. Lo cual dice, versículo 9, oiga bien, todo lo que se hacía en el antiguo pacto, en el templo, era figura de aquel tiempo presente. Todo aquello era figura, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia. ¿Oyó? ¿Qué está hablando de conciencia? Conciencia limpia. Y el bautismo de agua en el río, en una piscina, donde usted quiera hacerse, aguas vivas. El bautismo de agua solo limpia las impurezas del cuerpo humano. Solo quita la mugre exterior. Pero lo interior no lo quita. Y en el nuevo pacto es la nueva criatura, la nueva creación, el corazón nuevo. Ponle atención a esto, es bien profundo. Aquí vamos a ir superficialmente, pero usted puede leer la palabra de Dios sometiéndose a la voluntad y a la guía del Espíritu Santo, quitando todo preconcepto. Porque hay muchos que estiman más precioso el bautismo de agua que la sangre de Jesús. Hay muchos que estiman más precioso el sábado, el día de reposo, que el sacrificio de Jesús. Es peligrosísimo. No, toda la honra, la gloria y la alabanza, aleluya, es para nuestro Señor Jesucristo. Todo mérito le corresponde a Él. Por siempre lo alabaremos, porque es el único digno que merece toda honra y toda gloria, aleluya. Entonces, aquí en Hebreos, usted puede leer todo el capítulo, todo el libro de Hebreos, que cabal es escrito para los israelitas, para los judíos. Usted puede ahí conocer cómo era el antiguo pacto. Aquí estamos nada más tocando los versículos que corresponden al tema, el bautismo que a la iglesia corresponde. Por eso dice que todo eso era figura de aquel tiempo en que se hacían las cosas, tiempo presentes. Para ellos en aquel tiempo era presente.
para nosotros hoy es pasado, ¿verdad? Ya eso quedó en el pasado. En el cual se ofrecían presentes, dice, y sacrificios que no podían hacer perfecto al pecador, al hombre. Cuanto a la conciencia, dice, claro que no, no, no les pesaba, no les daba remordimiento, pecar como pecaban y como se sigue pecando hoy. Mire, no podía ser perfecto cuanto a la conciencia, al que servía con ellos. Ningún hombre quedaba puro, quedaba limpio por el bautizo o bautismo en agua. Dice el 10, oiga, hablando de en qué consistía los sacrificios y presentes, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos. Oiga, quiere decir en diversos bautismos. En eso consistía el culto del antiguo pacto. Consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Impuestas, oiga, tenían que hacerlo. Era mandamiento, era mandato. Impuestas hasta, ¿oyó? Hasta, hay un límite. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la corrección. ¿Quién vino a corregir todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él también trajo su ministerio. ¿Cuál era el ministerio del Señor? San Juan 3, 16 y 17, ¿verdad? Su ministerio era salvar, hacer todo lo cuanto era necesario y posible para salvar al hombre de condenación eterna. Y comenzó sometiéndose a la ley. Si usted lee cuidadosamente San Mateo 3, cuando llega el Señor Jesús allá con Juan el Bautista y le pide ser bautizado, ¿verdad? Le dice Juan el Bautista, no, le dice, yo necesito ser bautizado de ti. Claro que sí, todos necesitamos ese bautismo, porque ese es el que salva, dice el pasaje, el texto base, como lo leímos en 1 Pedro 3:21. Ese bautismo es el que salva, es el que regenera, es el que limpia la conciencia, aleluya. Es ese bautismo. Y usted puede decir, también el de agua. Entonces no leyó Efesios conmigo. Efesios 4:5. La unidad del Espíritu, ¿cuál es? Un Señor, una fe, un bautismo. Si del Espíritu Santo, que es de Jesús, y el de agua, que es de Juan, aquí no habla que son dos. Uno dice. ¿Por cuál usted se inclina? ¿Cuál es el que usted debe tener? ¿Cuál es el que usted debe desear? Yo deseo el bautismo que salva. Aleluya. Deseo el bautismo de Jesucristo, mi amado Salvador y Dios. Ahí tiene que estar mi fe. En el bautismo que salva. Aleluya. Entonces, como leemos en Hebreos, todo lo del culto del antiguo pacto, ritos, ceremonias, presentes, flor de harina, dice, ¿verdad? Los primeros frutos, todo eso era figura. Hasta que vino nuestro amado Salvador Jesucristo a corregir todo eso, a hacerlo como debía de hacerse. Y como ningún hombre tenía la capacidad, la aptitud para hacerlo, tuvo que venir él a hacerlo, cumplir la ley. Se sometió a la ley por nosotros y la cumplió por nosotros. ¿Sabe hasta qué cumplió? Morir. Hasta eso cumplió con la ley, porque la paga del pecado de muerte, dice. La ley dice.
El alma que pecar esa morirá. Hasta eso hizo el Señor. Entregó su vida para que usted y yo ahora, arrepentidos de pecado, convertidos a Él, somos perdonados y somos librados de la muerte eterna. Este bautismo del Señor Jesús es prioridad y debe ser anhelado por nosotros. Muchos se conforman porque ya se bautizaron en agua, pues esa fue la doctrina que recibieron. No, vengamos a la Biblia, escudriñemos la palabra. Y ahora se facilita más porque hay más recursos para acudir, ¿verdad? Para investigar. Siempre bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Mire, Lucas 11:38. ¿Cómo dice Lucas 11:38? Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús lo seguían muchos fariseos, pero no era para aprender, no que para criticarle, ¿va? Criticarle la libertad que tenía el Señor Jesús con sus apóstoles y discípulos, libertad de la ley. ¿Por qué se extrañan los fariseos? Porque ellos para todos se bautizaban. Se bautizaban las manos, los pies, la cabeza, el cuerpo, se bautizaban todo el cuerpo exterior. Y en cuanto al pecado, seguían siendo lo mismo. Miren. Aquí dice que no se lavó antes de comer, no se lavó las manos. No se asió. Se maravilló, se extrañó, se sorprendió, todo lo que significa maravillarse. De que no se lavara antes de comer. Y esta palabra lavar aquí es bautismois. Miren, según el griego. Yo no hablo griego, yo investigué. Y eso es lo que me da. Porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito, el original, en griego, el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene hebreo y tiene arameo. Dicen los que saben del idioma, ¿verdad? Entonces, para el tema que nos ocupa en esta oportunidad, estudiamos, investigamos, ¿verdad? Porque ese bautismo, el del Espíritu Santo, es el que regenera, es el que lo hace nuevo a uno. Nos limpia la conciencia, es decir, la mente. Ya no hay pensamientos malvados, porque la mente está limpia, está regenerada. El corazón, ya no hay sentimientos negativos, ya no hay sentimientos de odio para nadie, sentimientos de rencor para nadie. ¿Por qué? Porque ya está limpio el corazón. El Espíritu Santo vino y lo limpió, lo lavó, lo regeneró, como usted quiera. Esa es la obra del Espíritu Santo en el convertido. Eso no lo va a hacer el agua. Eso no va a ser jamás el agua. Entran los pecadores al agua y salen igual, solamente que mojados, ¿verdad? Entró seco y salió mojado. Es la única diferencia. Pero la conciencia no le cambió. Porque el bautismo que ahora corresponde, que es el que nos da el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu, es el que transforma, regenera, lava la mente y el corazón. El bautismo de Juan Bautista, o sea, el bautismo de agua, tomó preeminencia en el Nuevo Testamento porque era parte del ministerio de Juan, que Dios le dio. Tenía que haber una señal para aquel que creyera en el mensaje de Juan. Porque como ya dijimos, el ministerio de Juan Bautista era introducir, es dar a conocer al Mesías, a su pueblo Israel.
Mire, ¿cómo dice el Evangelio de San Juan 1:29 al 34? El siguiente día ve Juan, o sea, el Bautista. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya explicamos por qué dice, he aquí el Cordero de Dios. Porque los israelitas sabían muy bien que era con la sangre de un cordero, ¿verdad? Que se cubrían los pecados del pecador. Entonces aquí dice que quien venía ahí era el cordero que Dios había preparado o dispuesto para quitar el pecado de quién. De Dios, no. El pecado del mundo, dice. Mire, Juan lo identifica y le habla a su pueblo Israel. He aquí, a eso vino, a darlo a conocer. He aquí el Cordero de Dios. Dice el 30. Este es del que dije, tras mí viene un varón. Oiga, varón, masculino. Tras mí viene un varón. Que no se confundan aquellos que quieren cambiar el género al Señor Jesús. Varón. Niño nos es nacido, dice, niño nos es dado, dice Isaías 9:6. Niño, varón. Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Si el Señor Jesús, en principio era el verbo era con Dios, dice, el verbo era desde el principio, porque es Dios. Él lo creó todo. Mire, claro que era antes que Juan y antes que todas las generaciones de Juan. Aleluya. Dice el 31. Y yo no le conocía. Oiga, pues, este es el ministerio de Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Mire, para que fuese manifestado a Israel. ¿Qué está diciendo? Para que fuese conocido o dado a conocer a Israel. Por eso vine yo, dice, bautizando con agua. ¿Se da cuenta? Por eso apareció Juan con su ministerio. Era necesario que Israel conociera a su Mesías. Aleluya. Conociera a su Cristo. Dice el 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Esa era la señal que Dios le había dicho. Quien viera descender el Espíritu Santo y reposaba en él, ¿qué le dijo? Ese es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Juan dice, en él vio, claro que sí, sí. También usted y yo lo hemos visto, ¿verdad? A través de la lectura de su palabra bendita. Aleluya. Y sigue diciendo el pasaje. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Juan vio venir a Jesús a él, dice. Y cuando fue bautizado el Señor Jesús, Juan lo identificó como quien iba a bautizar o quien traía el ministerio del bautismo en Espíritu Santo. Él era. ¿Por qué fue necesario que lo diera a conocer? Recuerde que al Señor Jesús, el pueblo lo conocía a él como Jesús, el hijo de José de Nazaret, el carpintero. Todos lo vieron ahí crecer, ¿verdad? Porque ahí vivió en Nazaret. Y luego bajó a Capernaum, dice su palabra bendita. Usted ha leído ahí con nosotros. En el estudio anterior mencionábamos esto. Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús Nazareno. Así lo conocían. Nunca se imaginaron que él era el Mesías. Por eso tuvo que venir Juan a anunciar su llegada. Aleluya.
Y cuando tiene enfrente dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entendieron que él era el Mesías. Leíamos cómo allá cuando el Señor andaba con sus primeros discípulos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Aleluya. Siempre en el Evangelio de Juan 1, 45 y 46 dice, Felipe halló a Natanael, ¿se acuerdan? Felipe halló a Natanael y andaban con Jesús Felipe. Andaba los apóstoles con el Señor. Pedro, su hermano Andrés, Juan y Jacobo. Pues andaba también Felipe. Halló a Natanael, dice. Otro apóstol del Señor, Natanael, es apóstol del Señor también. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Oiga, y los profetas. Quiere decir que Moisés y los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías. Dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire cómo lo conocían. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así conocían al Señor. Pero dice, de quien habló Moisés, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, dice. Y Natanael le contestó y dijo a Natanael, de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve, aleluya, ven y compruébalo, ven y conócelo, aleluya. Por eso fue necesario que Juan viniera a dar a conocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo de Dios, aleluya, el ungido, el enviado de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Mire cómo decían, siempre en San Juan 6:42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Oiga, como lo vieron criarse con José, ¿verdad? Creían que él era su papá. Era su padre adoptivo, ¿ah? Mas no su padre natural. Aleluya, porque él era y sigue siendo el hijo del Dios Altísimo. Dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No creían en las enseñanzas de Jesús. No creían cuando él se identificaba ante él. Los fariseos. ¿Se acuerda que él comenzó a enseñar ahí, por Galilea, verdad? Capernaum, su tierra. Nazaret. Y de donde fuera el Señor, pocos llegaron a creer en él. Pero usted y yo somos bienaventurados, dijo. Porque sin verlo, aleluya, sin oírlo, aleluya, humanamente hablando, lo conocemos y sabemos que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador, Él es mi Redentor, aleluya. No hay otro. No hay otro que nos lleve al Padre. No hay otro que nos justifique y nos santifique delante del Padre. Solamente Él, aleluya. Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el Cristo de Dios, aleluya. No creyeron en Él porque lo conocían. ¿No es este el hijo de José? Pues dijeron. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. Claro que sí, ahí se crió con ellos. Por eso Juan tenía que venir, la voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Él, Juan es. Mire cómo dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Mire. Hijo de María. Hermano de Jacob. Aquí menciona a sus hermanos. Hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. Mire. ¿Cómo dicen los católicos que no tenía hermanos, pues? Porque no leen la Biblia. Aquí dice claramente Marcos 6:3 que los fariseos, los que lo oían, se preguntaban cómo es posible que este sea, que venga del cielo. Si lo conocemos, aquí se ha criado. Es hijo de María, sus hermanos Jacobo, José, Judas, Simón.
No están también aquí con nosotros sus hermanas. Mire, tenía hermanas, más de una, porque sus hermanas, dice. Claramente las palabras en griego que se refieren a hermano y hermanas, aquí aparecen y dan el significado que son de la línea de sangre, hijos de la misma madre. Y se escandalizaban en él, dice. Tropezaron todos. Eso quiere decir escándalo. Tropezaron, pecaron, porque no quisieron creer en lo que Juan dijo y en lo que el Señor Jesús decía y enseñaba. Ese es el ministerio de Juan. Introducir a Jesús a su pueblo Israel. Y para ello, todo aquel que creía, se bautizaba y estaba seguro que Jesús era el Cristo. Entonces, ese bautismo en agua fue transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? De paso. No permanece eternamente. De paso. Porque ahora, culminado el ministerio de Juan y todos los rituales que tuvo que practicar Juan, porque era la única evidencia de los arrepentidos, digamos, ¿verdad? Vino y comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su ministerio? Usted lo puede leer. Yo sé que lo sabe de memoria, San Juan 3:16 y 17. A salvar al mundo. Salvarnos de condenación eterna. Y para ello, como dijimos al principio, tuvo que hacer el Señor todo lo que demandaba la ley. Vamos a leer San Juan 3, 25 al 36. Mire cómo dice. 25 al 30, perdón. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan. Hubo, como que dice ahí, un altercado, ¿verdad? Una preguntadera. Bueno, no podemos decir pleito, no, que discusión podríamos decir, ¿va? Hubo una discusión. Dice, hubo cuestión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación. Ellos sabían muy bien que la ley de los lavamientos, ¿va? De los diversos lavamientos, es la ley de la purificación. No era agua, ellos no sabían nada de eso, de que Juan tenía que bautizar o Jesús con espíritu. Ellos solo sabían los rituales de la ley. Porque recuerde que un leproso, al ser curado de la lepra, tenía que ir a purificarse, cumpliendo con todos los requisitos que manda la ley, ¿verdad? Ir a un río de aguas vivas, creo que matar una palomita, sacrificar la palomita y la sangre. Usted puede leer Levítico, ahí está todo lo que es respecto a la ley de la purificación. Igual cuando una mujer, ¿verdad? Daba a luz un niño o a una niña, también cambiaba la ley para cuando era varón o cuando era hembrita. Usted puede informarse, vaya a la Biblia. Ahí en Levítico va a encontrar todo el reglamento respecto al bautismo, a la ley de la purificación o lavamiento. Por eso dice aquí que hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, sus discípulos vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, Juan el Bautista era para ellos su maestro. ¿Sí? Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, aquí bautiza. Y todos vienen a él. Se sorprendieron de que también allá el Señor Jesús por el otro lado del río Jordán predicaba, enseñaba y todos se bautizaban. No era Jesús el que bautizaba. Claramente dice San Juan 4, el capítulo que sigue, 4:2.
que quien bautizaba eran los apóstoles, no Jesús. Porque el bautismo de agua no le correspondía al Señor Jesús. ¿Verdad? Pero como aún no había llegado el momento de cumplir con esa parte del ministerio, pues seguían bautizando en agua. Seguían bautizando en agua. Porque hasta que el Señor Jesús cumple su ministerio, o sea que lo culmina con el derramamiento del Espíritu Santo. Y usted puede leer allá en Hechos, ¿verdad? En Hechos 1 dice el Señor, ¿verdad? A sus apóstoles, ya lo vamos a leer. Que aunque hayan sido bautizados con el bautismo de Juan, dice, ellos pronto serán bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, el real, el verdadero, el que vale, el que corresponde, como dice Primera de Pedro 3:21. Ese es el que corresponde ahora. Entonces, al culminar Juan con su ministerio, y parte de su ministerio era el bautismo de agua, entra en escena el Señor Jesús. Recuerde que a Juan lo toman preso, ¿verdad? Pero como le dije, vamos a leer San Juan 3:25 al 36, el que estamos leyendo. Que le dijeron a Juan, los discípulos de Juan, que Jesús bautizaba en el otro lado del río Jordán. Contesta Juan, oiga, ¿qué dijo Juan? ¿Se puso celoso Juan? Porque todos iban ahora con Jesús y no con él. No, oiga, ¿qué dice Juan? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Amén. Los ministerios los da Dios. Los ministerios celestiales del reino de los cielos vienen de Dios, del Padre eterno. Por eso le dice Juan que no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Aún Juan, el ministerio que él tuvo, Dios se lo dio. Y dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Mire, Juan habló la verdad. No se atribuyó ningún mérito a él. Más el que de ser la voz del que clama en el desierto. Digo, yo soy la voz del que clama, de uno que clama en el desierto. Eso sí era cierto. Pero él nunca dijo que era el Cristo cuando le fueron a preguntar, ¿y tú quién eres que bautizas, va? Si le preguntaron, lea usted ahí. ¿Por qué bautizas si no eres el profeta, si no eres el Cristo? Le dicen, va, usted lea. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mire, cabal, el emisario, digamos, ¿verdad? Enviado delante de él. Él venía anunciando, él venía pregonando. ¿Quién venía atrás de él? Era el Mesías, el Cristo. Y cuando van viendo que es Jesús de Nazaret, no creyeron, porque lo conocían. Hijo de José y de María, dijeron. Sus hermanos fulano, sutano y sus hermanas. El preconcepto es perjudicial. Es perjudicial. Nos ciega el entendimiento y nos roba la fe. El preconcepto no conviene. Mejor venir en obediencia, en súplica a Dios que nos revele su palabra, que nos guíe a toda verdad y creer lo que dice su bendita palabra. No lo que el hombre dice, aún ni lo que mis ojos miran, sino ver lo que dice la palabra de Dios. Leer, investigar. Dice el 29, el que tiene la esposa es el esposo. Hablando del Señor Jesús, mire, el novio, aleluya, el esposo, el Mesías, el Salvador, es el esposo de la esposa, su iglesia, su novia, aleluya. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, o sea, Juan, era amigo de Jesús, que está en pie y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo.
Porque eso vino Juan, para que todos los que creyeran en Jesús le siguieran, se fueran tras de Jesús y no tras de Juan. Y muchos en la actualidad están siempre siguiendo a Juan con el bautismo en agua, creyendo más en el bautismo de agua que en el bautismo del Espíritu Santo. Se conforman con haber sido ya mojaditos y creen que ya estuvo todo. No, porque ahí la conciencia no está renovada. Los malos pensamientos y los malos sentimientos siguen en pie. El odio, el rencor, la envidia, eso viene de una mala conciencia. El hacer mal al prójimo viene de una mala conciencia. El que es bautizado con el Espíritu Santo no tiene ya esos sentimientos malvados, pecaminosos. Esa es la operación del Espíritu Santo. Entonces Juan dice que como amigo de Jesús, que es el esposo, se goza grandemente, porque el pueblo a quien él vino a enseñarles o a declararles quién era el Mesías, va detrás de él, va detrás de Jesús, que es lo que quería Juan, que todos siguieran a Jesús, al Mesías, porque solamente él da salvación, aleluya, solamente en Jesús hay salvación. Oiga, ponga atención a este versículo 30. Estamos leyendo Juan 3, del 25 al 36. Oiga el versículo 30. Perdón. Juan 3, 25 al 30. Dice, mire, dice Juan, a él, ¿a quién él? A Jesús, al esposo, a él, a quien están siguiendo todos. A él conviene crecer. ¿Entiende usted qué quiere decir ahí? A él conviene crecer. Más a mí, dice Juan, más a mí, Juan, menguar. ¿Entiende usted esa oración? A él conviene crecer, más a mí menguar. Está diciendo Juan en otras palabras. Él es necesario que con su ministerio llegue a todo el territorio de Israel y que todo el pueblo le siga, porque a eso vino él, a darse a conocer, a dar a conocer el reino de los cielos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tiene que continuar con su ministerio. 3 años y medio probablemente duró su ministerio. Mire, mas a mí, dice Juan, desaparecer, menguar, mas a mí menguar. Ir bajando poco a poco, ir apartándose poco a poco Juan, porque ya el ministerio ya fue cumplido, ya todo el mundo sigue al Mesías, ya todo el mundo sigue a Cristo, ya todo el mundo conoce que Jesús de Nazaret es el Cristo. Aleluya. Y usted sabe el final de Juan. Dice el Señor Jesús que ningún hijo, que ninguno nacido de mujer, ningún humano es más grande que Juan. ¿Oyó? Es más grande que Juan. Gigante. Gigantesco. El ministerio de Juan el Bautista. Nada menos que venir a dar a conocer al Mesías. Para que todo su pueblo creyera en él, lo siguiera a él, se convirtiera a él, se volviera a él, porque él es Dios. Es el único que nos da vida eterna, es el único que nos lleva con el Padre. Dice Marcos 1, 14 y 15, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Miren. Jesús se regresó a Galilea porque Herodes, el que reinaba en ese momento en Judea, metió preso a Juan. Y usted conoce la historia de Juan. Se regresó.
Y allá siguió el Señor Jesús predicando. Hizo grandes milagros. Usted los ha leído ahí. Sanó paralíticos, a la suegra de Pedro, sanó. Hizo muchos milagros mesiánicos. Y la gente más se acercaba a él. Más lo seguía. Más creían en él. Y dice que, versículo 15, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo es cumplido. ¿Oyó? El tiempo es cumplido. Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, dice. ¿A qué tiempo se refiere? Cuando el Mesías iba a venir a este mundo, a esta tierra, a salvar a la humanidad caída. El tiempo es cumplido. Y el reino de Dios está cerca. Amén. Ahí estaba el rey. Aleluya. El rey Jesús. Aleluya. El reino de Dios está cerca. Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra. Aleluya. Pero oiga, ¿cómo dice? Arrepentíos y creed al evangelio. Creed en el mensaje que traigo. Creed en el mensaje que estoy dando. ¿Y cuál es el mensaje? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. El ministerio del Señor Jesús, ministerio de amor, de fe, de gracia. Dice Juan que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia, aleluya, por Jesucristo fue hecha. ¿Se da cuenta? Ese es el evangelio. No ritos, no ceremonias del antiguo pacto, no los cultos del antiguo pacto. Muchos están volviendo al judaísmo, practicando el antiguo culto. Eso era figura, dice. La realidad es hoy. La realidad es hoy. Lo verdadero es hoy. El bautismo de Juan dejó de ser. El bautismo de Juan dio paso al bautismo de Jesús. El mismo Señor Jesús le pregunta a los fariseos, en Mateo 21:25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Ya se acuerda de ese pasaje, ¿verdad? Porque a Jesús le preguntan que con qué autoridad hace y enseña todo lo que él está haciendo y enseñando. Entonces, yo les voy a decir, dijo él, si ustedes me responden aquí. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero oiga, ¿de dónde era? Ya no era el bautismo de Juan entonces. No dijo, ¿el bautismo de Juan de dónde es? No, el bautismo de Juan de dónde era? Pasado, tiempo pasado. Porque el bautismo que ahora corresponde, dice 1 Pedro 3:21, es el que demanda de una buena conciencia delante de Dios, no quitando las inmundicias de la carne. No es con agua, así de sencillo. El bautismo de la iglesia no es con agua. El bautismo de la iglesia es con Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo que el Señor Jesucristo trae para su iglesia. Entonces sigue diciendo el 25, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? ¿Ah? Pues no creyeron en el anuncio de Juan. No creyeron en el anuncio de que Jesús era el Mesías. Y como no creyeron, se
perdieron. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por la fe. Bien clarito, Efesios 2, 8 y 9. Por la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Así es que, como dice la palabra de Dios en el pasaje de San Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua, dice Juan, ¿verdad? Para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, ¿quién vino detrás de Juan? ¿Quién vino para quedarse con la iglesia? ¿Es Juan siempre? No, ¿verdad, Juan? No. Juan espera la resurrección de los muertos. Aleluya. Juan, su alma está en la presencia de Dios, mas su cuerpo está aquí en las tierras de Israel. Polvo, hecho polvo Juan, el Bautista. Mas su alma viene el día del arrebatamiento, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Entonces dice Juan, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aleluya. Ese es el bautismo que ahora corresponde a la iglesia. El bautismo de Jesús. El bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Mesías. Aleluya. El Cristo, el enviado a la casa de Israel. Ese bautismo es el que le corresponde a la iglesia. Vamos a quedarnos aquí en la primera parte. Si el Señor lo permite, continuamos con la segunda parte el próximo lunes. Recuerde que todos los lunes estamos subiendo nuevos estudios. Quiera Dios que usted se edifique y fortalezca su fe a través de estos estudios. No son exhaustivos, no son terminales. Usted puede interesarse en el tema a través de estas introducciones, ¿verdad? Son estudios introductorios para que usted profundice más en su santa palabra, en su santa Biblia. Les recordamos que la versión antigua es más confiable que las versiones modernas. Que el Señor le bendiga. Y si en estos días el Señor viene, procuremos estar a cuentas con el Señor y vámonos, vámonos. Pidámosle al Señor, si aún no lo hemos recibido, pidámosle que nos bautice con su Santo Espíritu, porque solamente así vamos a dejar los malos sentimientos, los malos pensamientos, las malas actitudes. Todo va a ser una conciencia limpia, una conciencia que nos apruebe, que nos examine con los ojos de Dios. Porque ante los ojos de Dios, usted y yo estamos al descubierto. Que el Señor bendiga, gloria a Dios, aleluya, amén.